buenos días, tardes, noches. Hoy quiero platicar sobre un tema que me ha causado cualquier cantidad de frustración porque no consigo que pase mi mensaje, así es que voy a intentar lo imposible. Vamos a responder a la pregunta si es cierto que el frío da gripa. Gripa, entiéndase, catarro, resfriado común, gripa, aunque a lo mejor en algunas otras regiones y en algunas otras partes del mundo se le conozcan de otra manera. En realidad estoy incluyendo en muchas de mis explicaciones, aplican para todas las infecciones de vías respiratorias altas, ¿ok? ¿A qué le vamos a llamar gripa, resfriado, catarro? Bueno, a esa enfermedad que nos da cuando nos escurre la nariz, cuando se nos tapa la nariz, cuando dicen los pacientes estoy constipado, ¿no? Se les tapa la nariz, a todo mundo sí. Les da, puede ser que tengan dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, como fatiga. Puede haber dolor, dicen, las pacientes dicen, me duelen los huesos, ¿no? Puede haber escalofríos, puede haber fiebre, aunque no es lo más común, o un poquito de febrícula. Puede ser que haya dolor de garganta, ronquera o tos. Todos estos síntomas, a esos nos vamos a referir, ¿no? Y les voy a contestar de una vez para que no digan que me aviento 15 minutos hablando para responder hasta el final a la pregunta. Y la respuesta es no. El frío no causa gripa. El frío no da catarro. ¿Ok? Punto, ya. Si quieren oír, ahí les van todas mis explicaciones. Porque lo primero que nos viene a la cabeza es, pero ¿cómo? Si todos sabemos, todo el mundo sabe que sí causa gripe, que sí causa catarro. Bueno, ahí les va. La gripa, el catarro, es tan antigua como la propia humanidad, ¿no? Seguramente. Se han encontrado papiros egipcios que hablan de esta enfermedad. Es decir, sí, efectivamente es muy, muy vieja. Y además, muy probablemente los virus han estado más o menos por todo el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Si pensamos un poco en la historia de la humanidad, pensamos en estas culturas ancestrales, y desde siempre el ser humano ha buscado entender el porqué de las cosas. Hemos tratado de explicarnos las cosas. Entonces, antes de que se empezara a hablar de bacterias, parásitos, hongos, virus, como agentes, como capaces de causar enfermedad, que esto realmente estamos hablando ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Todos los siglos anteriores esto no se conocía. No se conocía. Y entonces la gente trataba de explicarse este catarro. ¿Cómo lo explicaban? Pues a partir de sus observaciones. Y entonces la unión entre frío y catarro es muy obvia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos frío, verdaderamente mucho frío, puede ser que nos escurra la nariz. Puede ser que se nos tape la nariz, que nos lloren los ojos, inclusive que nos duelan un poco los oídos, nos dan escalofríos de frío. Puede ser que nos duelan los huesos o los músculos por frío. Las articulaciones, cuando ya somos más o menos viejitos, nos duelen las articulaciones por frío. Entonces, claro que era muy fácil que alguien empezara con estos síntomas y aunque no hiciera frío, es decir, ya se enfrió ayer y al día siguiente estaba con los síntomas, entonces decían, claro, atrapó el frío, como si el frío se hubiera metido en el cuerpo y se hubiera quedado ahí atrapado y eso hubiera causado todos los síntomas. Claro que cuando nos da frío no nos da tos, no nos quedamos roncos, ni nos da fiebre, pero no importa. Muchos otros síntomas sí se parecían y entonces de ahí que se empezara a asociar estos síntomas de la gripa o del catarro o del resfriado común con el frío. Y entonces, empezaron a surgir estas explicaciones de es que atrapaste frío, es que te resfriaste. De hecho, la palabra resfriado común se refiere al frío, de hecho. Y ya en 1490 y algo aparece este término resfriado común como un término médico en escritos médicos. Entonces, acabó finalmente asociado el frío con esta enfermedad. Desde el nombre, ¿no? Ahí ya quedaron completamente encadenados. Después, pues vienen los seres humanos, hemos seguido buscando explicaciones, las seguimos buscando hasta el día de hoy, y en algún momento se descubre que, caray, hay bacterias que causan, sobre todo la infección de la garganta, de las anginas, que dice la gente me dieron anginas, ¿no? La garganta se inflama muchísimo, duele al tragar, pueden doler los oídos, da fiebre.
a la exploración física vemos que las anginas están rojas, grandes, tienen puntos de pus, eso es bacteriano. Y también se descubrieron, y bueno, también las bacterias pueden causar alguna infección de la nariz. Y tenemos además los virus, ¿no? Los virus que causan todos estos, la gripe, el catarro común, la influenza, el COVID, que son infecciones virales de las vías respiratorias altas. Y entonces cuando se descubren los virus y las bacterias, pues obviamente, no era resfriado, era viral o era bacteriano, pero era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Esta idea de que era por frío ya se había expandido por todo el mundo, porque además es muy curioso. Esta idea de que el catarro está asociado al frío es como en muchísimas culturas. No podría decir en todas, porque no conozco todas las culturas, pero sí es como muy, muy, muy común que la gente piense que le da gripa por frío, que se acatarra por frío, ¿no? Entonces, ya para cuando llegaron estos pobres científicos en el siglo XX a decir, no es el frío, era demasiado tarde. Teníamos muchísimos siglos de pensar que era por el frío, de pasar este conocimiento de generación en generación y la gente simplemente no lo cree. No cree que sean los virus, creen que es el frío. La gente un poquito más avanzada puede pensar, es que el frío hace que el virus te ataque. Una especie como de mezcla muy particular, ¿no? Pero en realidad tenemos que decirlo y tenemos que decirlo muy claro. Sin virus no hay gripa, no hay catarro, ¿ok? No hay, punto. Necesitamos que haya un virus o una bacteria. Se llama agente patógeno, pero no se lo tienen que aprender, ¿no? Ahí está. Ahora, claro, ¿qué me van a decir? Sí, cómo no. ¿Y por qué hay tantos casos en época de invierno, en épocas de fríos? Todos sabemos que en épocas de fríos aumentan mucho los casos de infecciones de vías respiratorias altas. Esto es cierto. Los picos de mayor número de casos de estas enfermedades aparecen en esta temporada. ¿Y por qué es así? Pues ahí les va, toda una serie de explicaciones. Primero, en esta época, en diciembre, sobre todo en la transición de otoño a invierno, en el hemisferio norte, que es cuando hace frío, tenemos todas las fiestas. No, tenemos en México, por lo menos, desde el 12 de diciembre, vamos a cantarle las mañanitas a la Virgen a medianoche. A la Virgen de Guadalupe, para los que no saben, le cantamos las mañanitas empezando el 12 de diciembre a las 12 de la noche, y allá arranca nuestro puente Lupe Reyes, así le decimos, que son un montón de fiestas desde el 12 de diciembre, que es la Virgen de Guadalupe, hasta el Día de Reyes, el 6 de enero. Y tenemos todas las posadas, las comidas, las cenas y los bailongos de los trabajos. Tenemos todas las posadas, tenemos la Navidad, tenemos el Año Nuevo, tenemos la novena del Niño Dios, pero además todos, ¿por qué no? Vamos a juntarnos, hay que vernos antes de que acabe el año. Entonces, todos los amigos que nunca vemos, nos vemos antes de que acabe el año. Hay familias que se proponen juntar a toda la familia, a todos los tíos, todos los primos, antes de que acabe el año. Y además, en estas reuniones todos nos abrazamos. Si es un cumpleaños, el abrazado es el cumpleañero, le damos abrazo al cumpleañero. Pero en estas fiestas, no señor, nos abrazamos todos. Y además, muchas de estas reuniones son en espacios cerrados, porque está haciendo frío. Entonces nos juntamos en sitios que están cerraditos, hasta cerramos las ventanas y no me dejan mentir, termina la reunión, o ya a mitad de la reunión en la nochecita, están los vidrios hasta húmedos de que ya se empezó a condensar la humedad. Entonces, adentro estamos en un ambiente húmedo, calientito y estamos más bien cerquita unos de otros. Esto favorece que nos contagiemos de los virus. Y además, como son un montón de fiestas y un montón de reuniones, pues tenemos mucho más riesgo de encontrarnos con personas infectadas. Eso por un lado. Por otro lado, es una época en la que usamos guantes, bufandas, ¿no? Entonces, o nos ponemos chamarra, sudadera en la mañana y luego nos la quitamos, ¿no? A mediodía. Entonces, bueno, cuando yo salgo a la calle, yo llego a mi casa, me lavo las manos. Pero cuando traigo guantes, yo llego y empieza a hacer un poquito de calor, me quito los guantes y los guardo. No los lavo. Al día siguiente me vuelvo a poner los guantes y al día siguiente me vuelvo a poner los guantes. Entonces, ¿para qué les platico al final de algunos días la cantidad de bichos que traen esos guantes? Pero además, déjenme les platico. Yo di clases en una secundaria, daba clases de biología y de química en una secundaria. O sea, soy ginecóloga y daba clases, ¿no? En la secundaria. Y en la prepa también di clases. Y entonces, señoras, señores, déjenme les platico que
los muchachos se prestan la ropa. Entonces llega la chica con su bufanda, con su pashmina, y al poquito tiempo esa pashmina y esa bufanda en manos de todos los muchachos. Y se ponen la pashmina de la novia y de la amiga, y se ponen la bufanda, y ella se pone la bufanda del amigo, y se ponen el cuello tejido, y se prestan hasta la sudadera, el suéter, ¿no? Y si están enamoradas, enamorados, ahí andan. Huele a él, huele a ella, ay, cómo me recuerda a esta persona, ¿no? Y si con tantito que te despistas, hasta se lo llevan a su casa y se duermen toda la noche con el suéter o la bufanda aquí hecha bolita para olerlo. Y entonces, claro, por supuesto, ahí traen todos los virus y bacterias, porque la persona que está enferma estuvo estornudando en esa bufanda, por supuesto. Y entonces es un contagiadero que para qué les platico. Eso sin hablar de, bueno, pues que se dan sus besitos y los picoretes y por supuesto, ¿no? Entonces, este es otro factor que hace que en invierno tengamos más infecciones, por supuesto. Además, hay que considerar que como hay más gente infectada, es más probable que nos encontremos esta gente infectada en los lugares comunes, es decir, en el banco, en el súper, en el mercado, en el tianguis, en la tiendita, en donde sea. Es mucho más fácil encontrarnos a gente infectada y entonces es más fácil que nos infectemos y es más fácil que tengamos estos picos, ¿ok? Hay por ahí cálculos de epidemiología que hacen estos cálculos. Por otro lado, los pediatras y algunos médicos han señalado por ahí que con el frío disminuyen nuestras defensas, vamos a ponerlo así. Resulta que la pielecita que cubre todas nuestras vías respiratorias, que no se llama pielecita, se llama epitelio, pero mucosa, digamos, nuestra mucosa, que es esta pielecita que cubre todo por dentro, tiene como unos pelitos, así, unos pelitos. Estos pelitos hacen que se mueva, o sea, el moco. Todo el tiempo tenemos moco en las vías aéreas superiores y este moco atrapa partículas y estos pelitos mueven este moco para que nosotros traguemos este moco y ahí se vayan las partículas y no lleguen a los pulmones, ¿ok? Entonces, una teoría dice que cuando recibimos hacia una bocanada de aire frío, el frío puede disminuir la movilidad de estos pelitos, que en realidad, no se llaman pelitos, pero no, hagan de cuenta, ¿no? Como unos deditos. Y entonces que cuando nosotros respiramos aire frío tenemos más posibilidades de que los microorganismos lleguen a un poquito más abajo. Esta explicación es más o menos parcial, y es parcial por varias razones. La primera es que los cornetes, que están aquí en la nariz, ¿no? Son como unos, hagan de cuenta, así, como si fueran unas repisas gorditas. Y entonces cuando entra el aire lo que hace es que va pasando por ahí haciendo así, y entonces se calienta. El aire se calienta en contacto con los cornetes y además pasa por los senos paranasales y en los senos paranasales probablemente este aire se calienta, se humedece y entonces ya no llega frío hasta abajo. Y esto, bueno, ¿y qué pasa cuando hace frío? Pues nada, que el aire sigue pasando por los cornetes y sigue pasando por los senos paranasales. Y este enfriamiento de las microvellosidades no explicaría la rinitis, porque el virus llega directo. Ahí estamos atorados, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el frío sí puede hacer que una persona que respira de pronto un aire muy, muy frío pueda tener por ahí alguna infección, pero no es suficiente. Es decir, si no hay virus, no hay gripa. Punto. Necesitamos que haya virus. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros pensamos que nos enfermamos por frío, nos vamos a proteger del frío. Y no nos vamos a proteger de los contagios, ni tampoco vamos a cuidarnos de no contagiar a otros. Si nosotros estamos conscientes de los virus, ¿ok? Los virus de una persona enferma están ahí en sus secreciones. Cuando esta persona habla o estornuda o tose, los virus salen en gotitas de saliva que llegan a las otras personas, a su nariz, a su boca. Y entonces los virus se ponen en contacto con el nuevo huésped y lo infectan, ¿ok? Entonces, tenemos que pensar en esto siempre. Si nosotros queremos protegernos de estas infecciones en temporada de frío o en temporada de calor o en temporada que sea, tenemos que evitar el contacto con estas gotitas que pueden traer virus, ¿ok? Entonces, no compartir bufandas, no ponernos la sudadera de nadie, no compartir la sudadera.
Y si estamos, lavarnos las manos antes de llegar a casa, no llevarnos las manos a la cara. Si traemos guantes, no tocarnos la cara, tratar de lavar los guantes con cierta frecuencia. Si traemos una bufanda pues hay que lavarla, ¿no? Asolearla, no compartirla. Y si estamos enfermos de gripa, pensar, es que me enfrié, lo único que va a hacer es que no vamos a cuidar a los demás. Si yo sé que tengo gripa porque tengo un virus, porque atrapé un virus, entonces me voy a cuidar, me voy a poner cubrebocas para no andar contagiando a los demás. Ese es mi llamado. Si usted tiene gripa, póngase el cubrebocas si tiene que salir de su casa. Si no tiene que salir de su casa, mejor no salga para que no contagie a otros. Pero si tiene que salir, póngase cubrebocas. Estornude en la parte interna del brazo, no preste sus bufandas. Muchachos, no presten sus bufandas, no presten sus sudaderas, no presten sus suéteres porque pueden contagiar a alguien. Fíjense ustedes que esta idea del frío está tan arraigada, que cuando a la gente le da gripa, en lugar de preocupar, bueno, tendría que preocuparse de no contagiar a los demás, lo que hacen las mamás o las abuelitas o las tías es tratar de curar a la persona con remedios que saquen el frío del cuerpo, ¿no? Entonces les calientan los pies con periódico, ¿no? Les envuelven los pies con periódico, con una manta, meten los pies en agua caliente, les embarran jitomate caliente en las palmas de en las plantas de los pies, o en el pecho, o en la espalda, o cebollas asadas también embarradas en los pies o en la espalda. Yo no sé por qué les encantan los remedios asquerosos. No, esa parte yo no la entiendo. Les dan a tomar un té caliente de ajo con cebolla. Por favor, si le van a dar un té caliente, denle un té caliente rico, sabrosito. Pero entonces damos tés calientes, damos sopita caliente, damos, ¿no? Inclusive se dice que si te mojas, si te agarra el aguacero y llegas mojado a tu casa, lo que tienes que hacer es bañarte con agua calientita pronto para que no te enfermes, ¿no? Yo no sabía que el baño calientito mataba virus, pero bueno, virus de la garganta. Pero bueno, efectivamente, esta idea del resfriado provocado por el frío está muy arraigado. Entonces, está bien, o sea, es cierto que cuando hay frío tenemos más riesgo de enfermarnos por todo esto que ya les dije, pero hay que cuidarnos de contagiarnos, ¿sale, vale? Porque si yo me superabrigo, pero me expongo a los contagios, me voy a enfermar. No hay más, ¿ok? Y tampoco, señoras, tampoco da tos por andar descalzos. No, es bastante bueno que los mocosillos anden descalzos. Es bastante bueno, de hecho, porque mejora la sensibilidad en las plantas de los pies. Entonces, que quede bien claro, el frío no da gripa. No me da gripa porque me enfrío. Me da gripa, me acatarro, me da resfriado común porque entré en contacto con algún virus, ¿ok? La otra es, por favor, déjenme en sus comentarios, me encantaría enterarme de qué remedios conocen ustedes. Yo les platiqué los remedios que yo he visto por acá en el pueblo de Huixquilucan y que me han comentado aquí en mi consultorio de gineco, pero platíquenme ustedes qué remedios conocen, con qué nombre conocen estas enfermedades y déjenme también, por favor, sus preguntas para nuevos videos. Y nos estamos encontrando para el próximo video. Muchas gracias.